y todos los que están ya conectados. Yo espero que se sigan conectando algunos más en un ratito, porque justo nosotros siempre tratamos de arrancar en punto, como para darle chances a todos para que ya estén conectados y bueno, podemos empezar a charlar. Bueno, en principio, agradecerles a todos la presencia, los que están acá, y agradecerles a ustedes, chicos, muchas gracias por darnos un poquito de su tiempo hoy para estar conversando sobre la antología Basura. Pero antes de arrancar, quería avisarles a todas las personas que están conectadas que, como ustedes sabrán, nosotros desde la Fundación La Balandra organizamos varias actividades por mes. Algunas son variadas, otras son fijas. Dos de las actividades que tenemos fijas son el ciclo Tinta Fresca, que lo hacemos el primer sábado del mes, y el ciclo Debates, que es una charlas debate que la estamos haciendo hacia finales de mes, el último sábado. Este mes vamos a tener en el ciclo Tinta Fresca, a ver, porque tengo justo mi chuleta y se me acaba de ir. Ustedes le dicen machete, yo le digo chuleta. Bien. Bueno, en el ciclo de Tintas Frescas es el quinto encuentro que tenemos este año y nos va a estar acompañando el escritor Matías Fernández Bursaco para hablar sobre el libro Formas Propias, Diario de un Cuerpo en Guerra, que publicó Tusquets este año, está recién salidito. Va a ser entonces el sábado 8 a las 6 de la tarde y la charla la va a estar moderando, como todos los meses, Gastón Fiorda. Me parece que es un encuentro súper interesante porque este libro es muy particular. Para los quienes no lo saben, este escritor, Matías Fernández Bursaco, es periodista además y tiene una enfermedad muy rara que no le permite moverse. Entonces, este libro que él escribió se basa en esa enfermedad. Y por lo que me estuvo adelantando Gastón, que es el que leyó el libro, está leyendo el libro para hacer la charla, es un libro bastante intenso y que está muy, muy bien escrito. Así que va a ser muy interesante tenerlo a Matías para charlar con él sobre esa escritura de autoficción, si se quiere, sobre su propia historia. Así que yo particularmente me voy a estar anotando el día para estar presente, aunque no me toca a mí hacer de moderadora. Después tenemos la charla debates, que es esta charla debates es un ciclo que nosotros hacemos también, como les decía, todos los meses, lo estuvimos haciendo el año pasado, este año empezamos hace 2 meses, justamente este sábado que pasó hicimos el de mayo. Y el próximo, que desde ya tenemos disponible el formulario para que se puedan ir inscribiendo, va a ser, la pregunta del debate va a ser, ¿se escribe a partir de un género? Y para debatir sobre ese tema nos van a acompañar Agustina Basterrica y Martín Felipe Castanet. Para mí, otra más que ya me anoté porque me parece que va a estar buenísimo escucharlos a ellos dos debatiendo sobre esto. La del sábado pasado estuvo genial, estaba María Rosa Lojo y Ricardo Romero, y la verdad que fue un placer escucharlos a los dos, fue súper rica la charla. Para quienes se las perdieron, nosotros estamos cargando todas estas charlas en el canal de YouTube de la Fundación, así que si nos tienen un poquito de paciencia ya las van a tener disponibles ahí. Si se perdieron alguna de las anteriores, ya hay varias disponibles, así que pueden ir al canal y mirar esas charlas. Y después tenemos, para mayo, para todos los sábados de mayo, vamos a estar haciendo un taller de escritura que se llama Relatos de Vida, que va a estar dictando Silvia Itkin, y que está destinado a personas que no saben nada de escribir, que tengan ganas de escribir su propia historia, o alguna biografía familiar, o relatos que estén basados en hechos reales, que muchas veces nos cuesta, y especialmente a quienes tienen ganas de hacerlo, pero no tienen las herramientas. Entonces va a ser toda una introducción a la escritura de historias familiares, que me parece que puede ser muy interesante para quienes están empezando. Eso va a ser los sábados 8, 15, 22 y 29 de mayo, va a ser a la tardecita, de 3 a 4 y media de la tarde. Por Zoom, por supuesto, así que bueno, se pueden ir inscribiendo desde ya, la actividad es arancelada, y quienes son socias o socios de la fundación, para ellos es gratuita. Cualquier información nos pueden escribir al correo del info@fundacionlavalandra.org.ar y les contamos un poco más. Bueno, esos son los chivos de hoy. Y bueno, dicho todo esto,
me gustaría un poco presentar a los chicos, a Mariana y a Martín y a Javier. No voy a profundizar mucho porque me debo tu biografía, Javier, no la tengo. Pero sí puedo hablar con propiedad de que les tengo muchísimo cariño a estos muchachos porque a cada uno lo conozco y la verdad que son gente maravillosa. A Martín lo conocí cuando fuimos, yo fui finalista del Fondo Nacional de las Artes, 2013 creo yo, fue la primera vez que nos conocimos, y Martín ganó el premio. Ganaste el premio, si mal no recuerdo, Martín. Así que bueno, estuvo re lindo ese encuentro y la verdad que fue un placer estar con 3 personas más que estuvieron ahí, que me parece que era Horacio Convertini y... Ay, me olvidé el nombre del otro muchacho, Dios, que esté... después recordame el nombre, no me acuerdo. Gervasio Noailles, era el otro. Gervasio Noailles. Me acuerdo porque el nombre era rarísimo. Y la verdad que a mí me gusta mucho cómo escribe Martín, tiene unos cuentos muy buenos. De hecho, el libro de cuentos que ganó esa vez el concurso del fondo era un libro genial, yo lo tengo aquí en mi biblioteca, súper recomendable. Creo que era 3 caminos a la playa, ¿puede ser? Sí. Era ese, sí. No me está funcionando tan mal la memoria. Y después la tenemos a Mariana, que es otra genia, un dulce, un bombón, que es una cosa maravillosa, divina, que además de ser divina, porque es divina, escribe genial y tiene unos libros, unos cuentos maravillosos también. Aquel que editó Baltasara Editora, que a mí me encanta ese libro. Y además otro que yo siempre hablo de él, que es la novela de Mariana, una novela hermosa. ¡Ay! Se me acaba de ir el título de la novela. Recuérdame el título, Mariana. ¿Cómo si? Como si existiese el perdón. ¡Ahí está! Ya me acordé. Bueno, buenísimo. Esa novela, para los que estén acá y no la conozcan, les digo desde ya, vayan a buscarla, váyanse de cabeza y búsquenla porque es hermosa. Es una de las novelas más lindas que yo he leído, de verdad. Es muy buena. Y bueno, a partir por esas cosas de la vida nos conocimos con Mariana y la verdad que yo respeto mucho el trabajo que hace Mariana porque es un trabajo que además de hacerlo muy bien, lo hace con muchísimo cariño y eso se nota. Y bueno, y a Javier lo conocí también por la antología de bailarinas anterior, que publicó también Desde la Gente. Esa sí la tengo acá. Yo no me olvidé de sacar los libros de mi biblioteca, te digo la verdad. Esta antología es la antología de bailarinas, que fue la primera que publicó, compilada por Anaí Flores, Desde la Gente. Y ella siguió con esa idea loca que tiene de hacer compilaciones de libros, de cuentos. Ahora ya vamos a hablar de eso. Y después compiló esta, que es sobre la que vamos a hablar hoy. Y bueno, Javier es el mago que nos hace estas ediciones re lindas que tiene la gente desde la gente, valga la redundancia. Y bueno, por esas casualidades también lo conocí y sé que hace un trabajo también muy bueno porque la edición es súper cuidada y además es muy seria, se toma su trabajo muy en serio y es de esas pocas editoriales donde de verdad se le da un buen lugar a los autores. No voy a entrar en muchos más detalles, pero sí sé que es una de las pocas editoriales que toma muy en cuenta el trabajo de los escritores. Bueno, dicho todo esto, yo voy a empezar. Quería compartirles, ustedes no lo saben, pero yo sí. Yo le pedí a Anaí Flores, que es la compiladora del libro, que por favor me grabara un video contándome un poco qué la había inspirado a ella a hacer esta compilación, de qué se trataba un poco el libro, porque ella lamentablemente los martes tiene, ella dicta, creo que es yoga lo que tiene hoy, es yogi, Anaí dicta talleres de yoga, y justo los martes tiene taller, así que no podía juntarse con nosotros, una pena, porque la verdad que me hubiese gustado mucho que estuviera con nosotros acá, pero me grabó el video. Así que le voy a pedir a Lucía que por favor nos los comparta un poco para que le vean la cara, la conozcan a ella y en su propia voz conozcamos un poquito, como hacer una apertura sobre esta antología de basura. Lu, ¿nos haces la gauchada, por fin? A ver, porque no me estaría siguiendo, no me estarían diciendo nada por chicharra. A ver. A ver. No se escucha.
Lu, no escuchamos nada, Lu. Ah, perdón, ahí intento ver si... ahí se escucha, a ver si puedo parar. Ahora sí, retrocédelo un poco, así lo vemos todos. Ahí bien. Disculpen, ahí está. Es para mí un trabajo en equipo. Si bien es cierto que surgió de una inquietud mía, de una temática que a mí me viene rondando hace años, que es esto de la basura como cualquier exceso que no haga falta o cualquier desecho que podría haber sido evitado o esas cosas que se van acumulando y que uno no sabe muy bien por qué y lo estancan. Basura concreta, basura digital, basura emocional, todo eso es algo que yo traía como obsesión propia, inquietud propia y que fue el disparador de este libro. Pero el libro no hubiera sido posible si no hubiera habido un equipo de autores a quienes yo llamé, a cada uno de ellos, y que fueron respondiendo enviándome sus cuentos que se ajustaban a cierto largo que yo necesitaba para realizar el libro, que se ajustaban a la temática, pero que esa temática fue interpretada por cada uno con total libertad. Y también no hubiera sido posible este libro si no fuera por Javier Marín, el editor, que apoyó no solamente Basura, sino también Bailarinas, que surgió un par de años antes con el mismo mecanismo, ¿no? Una obsesión que tenía yo, una temática que me interesaba particularmente a mí y llamando autores que también conformaron esta otra antología. Una parte que me gusta especialmente del armado de las compilaciones es la selección de autores. Por lo general llamo a autores que en los últimos tiempos leí bastante, como yo me dedico a dar talleres literarios, estoy siempre leyendo a colegas contemporáneos, porque me gusta mucho utilizar en los talleres literatura actual, literatura que esté necesariamente, más bien me oriento a autores que editan con tal vez no sean tan conocidos. Y siempre encuentro autores que me gustan tanto que empiezo a leer un libro tras otro de ese autor y por lo general es a esos autores que luego cuando voy a hacer una compilación los convoco a ver si quieren participar. Siempre les hago una propuesta dándoles una temática, en este caso fue la basura, eh, y les doy total libertad para que la interpreten de la forma que quieran. Y eso es fantástico, porque yo no sé qué cuentos me van a mandar, yo no sé cómo lo van a interpretar, y solo cuando voy recibiendo los cuentos que van llegando a lo largo, por lo general, de un año entero, me van llegando por mail los cuentos, solo ahí empiezo a ver, este podría ir antes, este podría ir después. No puedo hacer el orden, la estructura interna del libro, por los autores, sino que tengo que hacerlo ya con los cuentos en la mano, con todos los cuentos en la mano, para ver cuál encaja antes, cuál encaja después y cuál potencia al anterior si viene acá y no funciona si va antes. Entonces hay toda una estructura dentro del libro que por supuesto no es al azar y que viene después de la etapa de escritura de los cuentos. Hay otra etapa también que es la etapa de revisión, los cuentos van llegando, los vamos comentando, vamos puliendo detalles que podrían estar mejor, entonces el proceso completo del armado de una compilación como basura puede llevar año y medio, dos, depende mucho del propio ritmo, ¿no? De escritura, de revisión y después de armado. Y recién después viene la etapa editorial en la cual se hace la diagramación, se hace el arte de tapa, se hace una nueva revisión completa y bueno, otras cosas más. Bueno, por motivos pandémicos todavía no se pudo hacer una presentación de basura. Está ahí latente la idea, pero aún no se realizó, así que es una felicidad que estén haciendo desde la Fundación La Balandra este programa especial con varios autores de basura. Eh, para quienes busquen el libro y lo quieran leer, les cuento lo que van a encontrar adentro. Van a encontrar un cuento de Mariana Travasio que se llama Escombros, uno de Máximo Chejin que se llama Cajas en casas de amigos, uno de Maumi González que es Desechable, uno de Luciana Kuznowski que es Premios. Van a encontrar Maschwitz de Martín Hain, Souvenir, que es mío, y el cuento que cierra el libro es de Tomás Donway
y es 2 bolsas. Así que, buena lectura. Me desmuteo. Buenísimo. Bueno, Anaí hizo todo un resumen de lo que es la antología, casi que no nos queda nada para charlar, nos podemos ir todos a casa. Pero bueno, en realidad quería que ella estuviese en la presentación, porque bueno, es digamos, la que pergeñó todo esto, nos juntó a todos, nos convocó, nos hizo escribir sobre un tema, y bueno, y luego negoció con Javier para que viera la luz la antología. Tiene muchísimo trabajo, a mí me consta que Anaí es súper entusiasta y que cuando se pone un objetivo es como que voy para allá y voy para allá, hasta que no termino, no paro. Entonces eso me gusta mucho de ella cuando trabaja en este tipo de proyectos. Por eso quería que de alguna manera pudiésemos transmitir un poco la idea de ella, y bueno, qué mejor que poner alguna cosa, aunque fuera cortita, donde ya hablará al respecto. Pero ya que tenemos a 2 de los escritores acá, escritora y escritor, y ya que lo tenemos a Javier, yo voy a intentar hacer algunas preguntas que apuntan un poco al espíritu de lo que nosotros hacemos con el Club de Lectura. En realidad el Club de Lectura es particularmente este ciclo que hago yo todos los meses, tomamos un libro y lo que buscamos es presentarle ese libro a quienes participan del club a través de varios encuentros. En un primer encuentro hacemos una introducción donde más o menos mostramos un breve paneo del libro, y hacemos un breve recuento de quién es el autor. En este caso son muchos autores, son 7, así que toma un poquito más de tiempo. Después compartimos un cuento que esté contenido en el libro, en la biblioteca de cuentos de la Fundación, como para que lo tengan de acceso libre y gratuito desde la página web. Y finalmente lo que yo solía hacer era una entrevista escrita al autor. A partir de este año empecé a entrevistar a los autores en vivo, así como lo estamos haciendo hoy, y luego hago un envío donde hago un resumen escrito, como para que quien no estuvo lo vea, y quien tenga ganas de refrescarlo lo pueda leer, que es una entrevista más o menos editada. Pero la idea es no solamente hablar del libro en sí, sino un poco que podamos contar un poco la trastienda de la construcción del libro. Entonces, a eso apuntarían las preguntas que a mí me gustaría hacerles a ustedes hoy, aprovechando que tenemos tanto la figura de quien escribe como de quien edita el libro. Para empezar, y esta pregunta estaría un poco dirigida a Mariana y a Martín, que fueron, digamos, parte de los que escribieron, pero también me gustaría conocer el lado editor, después, Javier, sobre todo por curiosidad, básicamente. Entonces, Mariana, Martín, lo que me gustaría que ustedes nos contaran a quienes están hoy acompañándonos es cómo fue la experiencia de escribir un cuento a partir de una consigna, y de esta consigna en particular, y cómo les surgió a ustedes el tema del cuento. Como bien dijo Anaí en la presentación, digamos, cuando ella nos invita, porque bueno, yo también estoy parte de la antología, cuando ella nos invita, ella dice basura, pero no nos limita a, bueno, no dice basura, la basura que tiramos a la calle, por ejemplo, o la basura, los desechos solamente, sino que ella abre un poco el abanico y dice, bueno, basura como desde cualquier ángulo. Yo tengo mi propia opinión con respecto a la pregunta que les acabo de hacer. Lo que me gustaría es ustedes que me cuenten un poquito entonces cómo fue esa experiencia de escribir bajo una consigna, si ya lo habían hecho, si no lo habían hecho, y cómo surgió particularmente el cuento que ustedes escribieron. Mariana, ¿querés ir vos? ¿Las damas primero? Voy a ofrecer lo mismo, Martín, ¿querés empezar? No sean cobardes. Bueno, hablemos los dos, dialoguemos. Claro. Yo puedo decir mi opinión, porque también estoy metida en el paquete. A mí me pasa, Maumi, vos recién dijiste 2 de los escritores y no, porque vos estás en la antología, así que seríamos Sí, seríamos 3, es verdad.
Da la quisiera- cara. Sí, me gustaría decir al margen de tu bella pregunta, que ya abordaremos con todo cariño, decir, Maumi, que a mí desechable tu cuento me pareció tan acertado, ¿no? En ese sentido de... y me dan como ganas de preguntarte, que ya me llegará el turno, porque te voy a hacer participar, porque sos una autora de la antología, no sé si lo tenías previsto, pero No, eso no lo tenía previsto. ese lugar del que sobra, ¿no? En ese trío que forjás en ese cuento, me pareció brillante. Y en el caso de Martín, me conmoví tanto con la sutileza de tu cuento, me conmoví de un modo increíble, porque es algo prácticamente rosado, bordeado, no está dicho, no es algo, ¿cómo decirlo? No es algo evidente, y sin embargo, cómo va tejiendo poco a poco ese lugar de quien se pregunta si su vida pudo o no haber tenido algún sentido, ¿no? O quedar en el lugar del desecho, de la basura. Realmente dos cuentos inmensos como todos. Para mí la lectura de la antología fue de una sorpresa, de una... Claro, porque Anaí recién nos contaba, ella los iba recibiendo, los iba leyendo, pero yo me los encontré ya editados, ¿no? Gracias, Javier, por la edición tan cuidada, tan bella y que me dio tanto placer leerlo, ¿no? Así que realmente gratamente sorprendida con los cuentos que integran la antología y muy feliz de esta parte. Yo rescato eso que dijiste, Mariana, porque la verdad que dio mucho placer leerla. Me acuerdo Sí. que la recibí y en un fin de semana, bueno, poco menos de un fin de semana, me lo devoré. Y empecé tengo que decir que empecé con un pico alto de estrés, ¿no? La antología por tu cuento de escombros, porque la verdad que te lleva de una situación a otra y lo sentí físicamente, ese estrés. Y además me imaginaba en esa situación, porque vos lográs poner a la persona en la situación que está sucediendo. Así que yo veía que se me venía encima el techo de mi casa, imaginaba que perdía a mi gato, que ya lo perdí una vez y también salía a poner carteles por los postes. Las ganas de quedarte en la cama tomando nada más. O sea, todo el hecho lo fui sufriendo y lo fui llevando. Por suerte, los otros cuentos de la antología ya después bajaron el nivel de estrés y bueno, pasamos a experimentar con otras emociones, pero la verdad que todos los cuentos son muy lindos. Bueno, el de Máximo tampoco ayudó mucho a bajar el estrés, ¿no? Porque también me subió a un auto ahí repartiendo cajas, fue bastante Sí, tal bastante cual. fuerte. Y el tuyo, Mira, Maumi, bueno, el tercero en un trío siempre es un lugar espantoso, entonces... vamos a aprovechar, yo digamos, tenía estructuradas ciertas preguntas, pero no me gustaría dejarlo, Javier, tanto tiempo sin intervenir. Yo me preguntaba cómo es a ver, nosotros ahora justamente Mariana y Martín hablaron un poco de esa lectura sorpresa. Era una de las preguntas que le iba a hacer, si habían leído los cuentos antes o después, una vez ya estuvieron editados. Pero yo me preguntaba, Javier, perdón, Javier Marín, Martín, ay, tengo la cabeza un poco confundida. No, Javier, me preguntaba vos, que eres quien recibe esos cuentos una vez ya están escritos, porque vos los recibes ya cuando están escritos, y Anaí, que es bastante puntillosa después de revisarlos mucho, te pasa esos cuentos. Digamos, el orden de esos cuentos, ¿qué sensación te generó ver todos esos cuentos juntos? No sé si te llegaron todos juntos, si los leíste todos juntos, y cómo hiciste para definir, porque yo no sé si fue Anaí o eres vos quien define el orden de los cuentos, porque esta es una de las cosas más importantes a la hora de armar un libro de cuentos. Contanos un poquito cómo fue la experiencia de el armado después de tener ese material y qué te parecieron los cuentos a vos. Hola, ¿qué tal? Bueno, saludos a todas, a todos, a Mariana y a Martín, sobre todo, que tengo el gusto de conocerlos ahora, porque en realidad como No nos trabajé conocíamos, todo el sí. tiempo con Anaí,
Claro. Pasa que lo que habitualmente hago, que es un trabajo directo con cada uno de los autores, no lo pude hacer con ustedes. Pero bueno, y Anaí justamente trabaja de una forma tan meticulosa que no hubo mucho que corregir, no hubo mucho que buscar, estaba todo muy prolijamente armado. Con respecto a las preguntas, yo fui recibiendo los cuentos a medida que fueron siendo escritos, entonces primero era algo que se iba armando como muy a poco en la cabeza, creo que medio en simultáneo como con Anaí, porque ella los recibía, me los pasaba, y después cuando estuvieron todos juntos, claramente hubo como que pensar un orden que armara un poco la idea o que negociara un poco la idea que ella tenía de cómo, de cuál era la unidad de los textos y qué era lo que contaba, que efectivamente en este caso, por un lado creo que es una antología donde particularmente, una cosa que me sorprende es que particularmente los textos parecían haber sido escritos después de una mesa de trabajo, porque, tienen Poniendo un yo nivel cosas. tiene un nivel de unidad con respecto a como vos lees el libro entero y no sentís un corte muy fuerte, más allá de que hay una diversidad de temas, incluso de estéticas, creo que se logró un trabajo como un libro muy unitario en algún punto, que es un poco el rol a veces triste que tiene un editor de tratar de buscar una cierta homogeneidad, algo que a veces coarta ciertas libertades creativas, pero que en el trabajo nuestro como editor, donde vos después tenés que salir en 3 palabras a vender el libro, o en 3 palabras a escribirlo para que la gente sepa más o menos de qué se trata, y tratar de no defraudar y no mentir, uno está todo el tiempo buscando cuál es la unidad del libro. Y acá es un libro que se armó a partir de este disparador de una forma sorprendentemente, que dialogan los textos entre sí. Y una de las cosas que fuimos pensando es, como para adelantar ya un poco del contenido del libro, claramente cada uno interpretó la consigna de la basura desde un lugar distinto, ¿no? Y hay quien lo interpretó la basura como el desecho, como los escombros, como las relaciones humanas descartables, y ahí fue como también pensar cómo la lectura de cada texto iba iluminando una lectura del siguiente texto. Por eso, por ejemplo, en un momento el cuento de Maumi, que es tal vez el que más metafóricamente habla de la basura, porque no pone tanto el tema de los objetos de desperdicio, sino directamente la trama va directamente en cuanto a las relaciones humanas que se establecen. Dijimos, fue el cuento que representa la basura de forma más metafórica, hay que ponerlo, tal vez moverlo bien adelante para que ya aparezca desde el principio como la basura más explícita que aparece en algunos cuentos, con este sentido más metafórico. Después lo metafórico, de todos modos, claramente ninguno de los cuentos está hablando solo de la basura material, claramente cuando se habla de la basura se está pensando otra cosa, y una de las construcciones más interesantes, porque como los veo ahora a Mariana y a Martín, me viene esta idea sobre cómo un objeto que no es considerado basura cambia su entidad, ¿no? En el caso de Mariana, los escombros es muy significativo que sean justamente un material para la construcción de algo, para la creación, que de un momento a otro pasa a ser basura y pasa a estallar la vida del personaje. Y en el caso de Martín, con respecto a las fotos, ¿no? Que es algo que cuando ese recuerdo que aglutina tanto sentido, tanta experiencia, hay una persona que está muy enferma y es un poco la historia de qué va a pasar con ese legado. Esas fotos están a punto de convertirse en basura si no encuentra a alguien que las resignifique. Y un poco simplemente el trabajo en este caso de editorial fue más de una lectura gozosa, casi como te decía, no tuve demasiado trabajo que hacer en la corrección, entonces me dediqué a ser simplemente el primer lector y a disfrutar cómo jugar con ese orden y esos sentidos que se iban anticipando a partir del orden de los textos. Estoy re contenta de escucharte. Estoy re contenta porque la verdad que si bien nosotros en algún momento conversamos, intercambiamos opiniones entre los escritores, con Anaí, todo el proceso fue súper largo. Está bueno siempre mirar, conocer el lado editorial,
que nosotros no lo conocemos mucho en profundidad porque Anaí fue la que directamente charló con Javier, entonces nosotros como que quedamos un poco de costado, entregamos el material y bueno, después vamos, que sea lo que Dios quiera con este material. Pero está bueno conocer, a mí me parecía muy interesante conocer esta cosa que vos acabas de decir, Javier, de cómo se decide un poco el orden y digamos, este criterio editorial de, por ejemplo, mi cuento, que es un cuento más metafórico, que da, creo que es el tercero, me parece, del libro, si mal no recuerdo, y el cuento de Mariana abre el libro, que es un cuento súper contundente, así como decía recién Martín, es re estresante. Yo también quería que se salvara el gato. Yo me quedé esperando todo el cuento hasta que se salvó el gato, porque también tengo gato. Y decía, no puede desaparecer el gato, no aparecer, o aparecer muerto. No, te juro, yo decía, Aurelio, por favor, aparece. Entonces, bueno, me parece súper interesante. Y además el cuento de Martín tiene algo que también a mí me pareció súper rico. Esto es lo que decías vos, Javier. Se ve la basura, digamos, de alguna manera literal que se hace con esas fotos que hay en el cuento, pero también hay algo de esa basura metafórica un poco que fue con la que yo trabajé, que es esta hermana que también termina siendo una especie de desecho, ¿no? Entonces, a mí el conjunto de cuentos en ese sentido me parece súper sólido y coincido con vos en que la verdad que fue un placer leerlos todos. Yo ya había leído algunos antes de que el libro estuviera listo, pero leer el libro completo de vuelta para hacer todo esto que estamos haciendo durante este mes fue como súper contundente, porque tuve que leerlo varias veces. Y se nota esta cuestión que dices vos, que hay un diálogo entre todos esos cuentos. Y lo extraño, que es muy extraño, es que somos todos autores diferentes, escribimos de manera distinta, abordamos el tema de manera totalmente distinta también, y que el libro sea suficientemente sólido, me parece que habla muy bien de, no digo de nosotros, pero digo del conjunto, del conjunto en general, no de nosotros en particular. Ahí les había dicho, digo para que lo digo ahora a Voz Populi, que cualquiera que tenga alguna pregunta nos las deja en el chat, para ir enriqueciendo un poco el diálogo, porque me interesaría también que quienes están participando propongan preguntas. Aprovechemos que los tenemos ahora a los muchachos acá y a Javier, que es una extraña ocasión que tengamos oportunidad de charlar también con el editor. La verdad que te agradezco muchísimo, Javier. Por ahí había una pregunta que alguien hacía, que tiene un poco que ver con estas primeras preguntas que yo les había hecho. Los tres escritores, que somos nosotros obviamente, ante el tema de la basura, ¿cuáles fueron las ideas que desecharon? Y acá, esto sí me parece que es súper interesante, que era, a ver, cuando Anaí les dice a ustedes, tienen que escribir sobre el tema basura, ¿qué fue lo primero que les vino a la cabeza? ¿Esa primera idea fue sobre la que escribieron o terminaron desechando algunas ideas y después terminaron con esa que es hoy el cuento que conforma la antología? En mi caso, Maumi, si te parece, Martín, arranco en esta oportunidad. Vos sabés que empecé 2 cuentos antes. Uno, un día, un domingo, me habían invitado ahí a la zona del Tigre, a un cumpleaños, y yo salí de un quincho, me acerqué al río, y me vino una escena que era genial, era una escena genial, tremenda, ¿no? Pero así como llena de plástico flotando en un río no muy ancho del delta, pero era, no sé, como si hubieran abierto una compuerta de desechos plásticos, ¿no? Y me quedo como mirando, porque el río corría rápido, y yo veía todas esas botellas, sobre todo muchas botellas, plásticos, bolsas de colores, tapitas de colores. Bueno, era como una imagen que me llamó mucho. Y me quedo como mirando el fluir de todo esto. Y en eso viene un señor en una canoa muy alargada, no sé si tiene un nombre particular, remando en el medio de la basura esa, ¿no? Y me acuerdo que el primer cuento que empecé para la antología fue como tirando del hilo de esa imagen. Y después hubo otro que empecé también a raíz de algo que vi en una casa alquilada en un pueblo muy chiquito al sur de Estados Unidos, que son esos barrios que sin vereda, viste, que son una casa al lado de la otra,
con pasto, donde bueno, ya no caminan, van todo en auto, ¿no? De puerta a puerta, y sacan unos carros muy grandes, como, casi como de consorcio, uno verde y uno azul afuera, y yo me habían dado instrucciones cuando alquilé esa casa de cómo sacar esos carros afuera, ¿no? Pero la verdad es que yo no llenaba semejantes carros, ¿por qué podía tirar ahí? Entonces yo los sacaba semi vacíos ahí al pedazo de pasto donde me había indicado el dueño de la casa que los tenía que sacar, y la primera vez que los saco se ve que me equivoco, hago algo mal, porque a la noche como que ya, digamos, todos los carros los habían vaciado, se ve el camión y los había vaciado, y yo cuando voy a retirar mis carros, tenían adentro las cosas, todavía no me habían retirado la basura a mí, ¿no? Entonces, después como observando me di cuenta de que yo ponía los carros al revés y se ve que el camión no los podía enganchar, así que bueno. El segundo punto que empecé con esa imagen de los... era como una hilera de carros de basura muy grande en una calle así como muy larga, con el pasto, y me acuerdo que también arranqué otro cuento tirando de ahí. Y después, bueno, nada, los deseché. Así que hablando de, o respondiendo a la pregunta, ¿no? Ante el tema, ¿cuáles fueron las ideas? Bueno, estas dos como pesquisas de cuentos las terminé descartando. La de los carros ahora está dentro de una novela que estoy escribiendo. La Mira. del río, o el río me quedó como cuento inconcluso que en algún momento terminará. Y bueno, y volviendo a la idea de Javier de los escombros, del cuento este, que me encantó tu comentario, Javier, sobre el escombro como que es un desecho de un material de construcción, ¿no? De algún modo. Pero creo que un poco tiene que ver también con la cuestión de las relaciones, ¿no? En este caso es una pareja que se deshilacha también en ese momento, o que llega a su final, o que... Entonces, de alguna manera ese derrumbe, esos escombros que quedan también, quizás como trabajando en la noción de sobras, de resto, de aquello que se ha desmoronado y que es lo que queda y que queda en pedazos, queda partido, ¿no? Entonces creo que trabajé un poco con la noción de lo que se parte, lo que se rompe, lo que ya no tiene la función que tenía y queda un poco como material de desecho, porque no sé, si se te rompe un juguete ya no te sirve, por lo menos no te sirve la función original que tenía, ¿no? En todo caso, hay que ver qué se hace con esos escombros, con esos restos, con esas sobras que a veces nos quedan de vínculos que se han construido, como nos pueden quedar de una casa que se ha construido también. Claro. Muy interesante. ¿Eh? Y a vos, Martín, ¿qué idea desechaste antes del cuento Mashwit? Miren, tengo que ser honesto. La verdad que el cuento lo tenía casi escrito. Intenté escribir otras cosas, pero viste que a veces la mente le vuelve siempre al mismo lugar, no un tipo caballo que quiere volver al establo, no hay manera de moverlo. Y yo ya tenía el cuento prácticamente listo. Y de repente lo vi claro. Para mí tenías esa relación entre dos hermanas, donde una parecía que era la hermana, bueno, no lo quiero explicar demasiado, pero tenés la persona que aparentemente siguió los mandatos y es la persona exitosa, brillante de un par, exitoso, Claro. que después le vas viendo los hilos y no es, te vas dando cuenta que el éxito capaz que pasó por el otro lado, y la otra, la otra hermana que parece condenada a ser casi el apéndice de la otra hermana, finalmente a su manera logró armar una vida que hasta tiene un poco más de sentido, y a la otra hermana, la que aparentemente es la exitosa, le hubiese gustado poder hacer algunas cosas que hizo esta otra hermana. Así que en realidad tuve que retocar un poco un cuento que ya tenía prácticamente pensado, bastante armado. Y además a mí toda la relación entre hermanos me gusta mucho, me provoca bastante. Yo por mi lado soy hijo único, pero debe ser que en cierta manera siento el misterio de lo que es tener hermanos. Y la relación entre hermanos la vi siempre
siempre con cierta distancia. Y uno sabe que está afuera de esa relación y la va entendiendo como puede. Y ya en Tres Caminos a la Playa tengo también un cuento entre dos hermanos. Acá son dos hermanas. Qué hermosa, Martín, tu frase, el misterio de tener hermanos, ¿no? El misterio es para uno. Qué hermoso. Para uno los tiene, uno que no los tiene es un misterio, Claro. está constantemente elaborando, imaginándote cómo es eso, ¿no? Claro. Es hermoso, porque claro, yo tengo una hermana, mis hijos tienen hermanas, ya viste cómo son varios, pero me encantó la noción de misterio ahí, ¿no? Digo que mi papá era hijo único, ahora me haces acordar, digo, qué noción extravagante ha de ser, ¿no? Digo, Tengo dos hijas, son dos hermanas, o sea, siempre estoy claro, viendo ahí el vínculo entre las dos, ahí lo ves en vivo y en cómo se develás el desarrolla. misterio, Martín. Lo voy develando, pero de alguna manera siempre sé que hay algo que no viví, o sea, es un misterio entendido de afuera. Pero bueno, el cuento tuvo bastantes correcciones, Anaí colaboró. Tengo que decir que el ida y vuelta, bueno, aprovecho que estás acá, Javier, y que por fin te ponemos cara. Por un lado sentí que el proceso fue largo, que me parece bien, un proceso de edición yo creo que tiene que ser largo, no creo en los libros que salen de un día para el otro. Y tuvo retrasos, te diría que fueron normales, pero todo el proceso yo lo sentí como muy ordenado, y también lo sentí muy respetuoso, tengo que decir, y que de eso, bueno, se lo atribuyo a Anaí y a Javier. Yo ya le dije a Anaí que el día que tenga un agente va a ser Anaí va a ser mi... Canté PRI, Te va a ir bien si es siento. Anaí. Con lo obsesiva que es con cada detalle, yo les puedo decir que es una máquina, Ana es el agente perfecto. Sí. No sé vos cómo lo vivís, Javier, porque yo entiendo que también me gustaría, aprovechemos ahora que no está Anaí. No están ahí. Después lo va a ver, contanos cómo es el ida y vuelta, porque vos sos el editor, pero tenés a alguien que digamos que te tiró, si me permiten la imagen futbolística, te tiró un centro a la cabeza. Pero lo vi el proceso súper bien, de juntarnos a todos, de seguirnos, de explicarnos lo que pasaba. Un proceso que tengo que decir, la verdad que me encantaría poder haber vivido en otras situaciones con editoriales. Pero aquí fue una seda. Después yo le decía a Anaí una vez, ya cuando estaba todo terminado, le digo, no sé si esto es como sucede en el primer mundo, pero si no, el primer mundo es esto, para mí. Pero fue la verdad un proceso súper tranquilo, muy bien llevado. ¿Qué tal si cambias esto? ¿Qué tal si tocas lo otro? A ver, nos falta uno, nos falta otro, la nueva fecha es esta. Y hay que ponerse de acuerdo, ya no con un autor, sino con, ¿qué éramos? ¿10, 11? 7 éramos. 7. En realidad, ella se tenía que poner de acuerdo con 6 porque ella estaba también participando de la antología, claro. Yo que viví la experiencia anterior con bailarinas, doy fe de que Anaí es muy organizada. Y ella siempre tiene como su propio programa de pasos de lo que tiene que seguir. Y ya con la experiencia anterior, me parece que la experiencia de este libro fue un poquito menos engorrosa. En la anterior hubo como un poquito más no de problemas, pero éramos más autores en bailarinas. A ver si les digo bien. En bailarinas éramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 autores. Y bueno, digamos, ponerse de acuerdo con 10 autores, ya 7, ponerse de acuerdo con 7 es complicado, imagínate con más cantidad. 10 es medio un quilombo. Pero Anaí tiene la particularidad de que ella es muy organizada y además, así como decía Javier, yo creo que ya lo que le pasa a Javier es como ya todo bastante masticado.
No sé, Javier, contestando un poco ¿quieres contestar la A ver, pregunta? un poco la entrecasa, decinos, Javier. Claro, contanos un una poco. cosa, Anaí es una gran promotora de su trabajo y del trabajo en el que cree, que en este caso no es solo su trabajo, sino el de ustedes. Entonces, cuando ella llega con una idea, lo primero que a uno le llega, ya ni siquiera te voy a decir como editor, como persona, lo primero que te llega es el entusiasmo por eso que te está trayendo a presentar. Entonces uno no sé, siente que hay algo que si a vos te llega ese entusiasmo, lo primero que pensás es que a tus lectores le va a llegar el mismo entusiasmo. Y para esto me parece que es importante también el hecho de lo buena lectora que es ella. Porque por eso decía que la unidad que muestra este libro también tiene que ver con los idas y vueltas, o cómo se ensambla algo, tal vez un texto que ya venía escrito de antes, como el de Martín, cómo se pone a dialogar con el resto de los textos, y uno ahí como editor ya tiene un trabajo, casi que más de la mitad del trabajo que tengo como editor, del trabajo importante que tengo como editor, ya viene resuelto por el lado de ella. En el caso nuestro como editorial, una cosa que les cuento es que es una editorial que en realidad no está del todo inserta en lo que es una lógica comercial, entonces es una editorial, digo también para explicar estas cosas que están buenas, tratamos de que los primeros que queden contentos con el producto sean los autores, porque nuestra función es más que nada tratar de hacer llegar estos textos. Nosotros tenemos una distribución que es a lo largo de todo el país, a través del apoyo, gracias al apoyo del Banco Credit Coop, se llega a un montón de bibliotecas de distintas partes del país y a suscriptores por ahí de pueblos donde tal vez no hay una librería, o donde tal vez la librería que hay tiene pocas novedades, sobre todo de editoriales independientes, porque es muy caro mover los libros. Todavía hoy es uno de los grandes problemas que tiene la edición, sobre todo la edición independiente, la que presenta nuevas estéticas, autores contemporáneos, tiene una gran dificultad para mover los libros a lo largo del país. Entonces, un poco la función de la editorial es tratar de que los autores que a nosotros nos interesa promover lleguen a estos lugares, y en eso nos saca un poco de la lógica de por ahí una editorial comercial que, como te decía antes, tal vez está buscando un libro mucho más homogéneo para tratar de poder venderlo bien. En eso yo tengo la suerte de no tener que estar como tratando, cercenando bordes a cada uno de los cuentos para que me encaje en algo que a mí me sale vender bien. Entonces eso nos permite también trabajar con, abrirnos a esto, a que los cuentos tengan la vida natural que pueden tener, y no estar violentando tal vez un proceso de escritura. Eso también creo que tiene que ver con el modo de producción, en este sentido más económico de esto. Esto es, no es un mérito mío en algún punto, aunque trato justamente de tener una sensibilidad para escuchar lo que los autores quieren contar y no intervenir demasiado. También tiene que ver con esto, que no estamos como corridos por esa necesidad de meter todo en un paquete fácilmente vendible. ¿Y a vos, Javier, te funciona, o sea, digamos, Anaí te llega con el tema basura, por ejemplo? Claro, obviamente es Anaí, ya la conozco. Esto que dices, bueno, ya te llega con la idea vendida, esto está maravilloso, vos tenés que publicar este libro, ya me lo imagino. Pero digo, ¿qué te resonó? Que te pareció interesante, porque por ahí te llega otro tema y a lo mejor dices, y no tanto. ¿Qué tenía en particular el tema de basura que a vos te pareció que podía ser interesante para avanzar con buscar los autores y preparar los cuentos? Porque una cosa es que te tire la consigna, bueno, tengo esta consigna para preparar un libro, y a vos, ¿qué te pareció que era interesante para trabajar ese libro? Una cosita para completar la idea anterior, porque yo decía justamente que no tenemos el apremio por buscar un paquete vendible, pero al mismo tiempo esta es una editorial que cumple este año 30 años, y que durante mucho tiempo, por ejemplo, apostó mucho a las antologías, porque gran parte de su función era una función cultural, de promover y hacer conocer por ahí determinados autores, antologías mucho menos, digamos, donde los textos tenían mucho
mucho menos relación, salvo alguna cuestión muy general, como por ejemplo literatura del exilio, entonces escritores que escriben desde el exilio, o literaturas latinoamericanas, o alguna literatura regional. Y nosotros en este momento de la industria editorial, a mí me tocó reemplazar al editor histórico de la colección y tratar de ir hacia un tipo de material que se pareciera un poco más a eso que circula en las librerías, ¿no? Algo que sea simplemente una antología regional, si bien todavía a veces hacemos esas cosas, sino algo que ya tuviera otro tipo de unidad, otro tipo de incluso de seducción. Entonces ahí me parece que el trabajo de Anaí también, yo me lo encuentro justo en un momento donde estoy buscando esto, donde estoy buscando apostar a obras un poco más unitarias, pero al mismo tiempo, por la idiosincrasia misma de la editorial y de la institución donde trabajo, las antologías son como muy, muy parte de la identidad. Y estas son antologías que me parece que sirven mucho desde ese lugar, donde nos acercan estéticas muy, muy actuales, muy contemporáneas, con cierta diversidad y al mismo tiempo con esto de tal vez tener un eje que sintetiza y que pueda promover una propuesta de lectura un poco más unitaria. A mí, con respecto a la última pregunta que me haces, me fue muy fácil decidir aceptar Basura, porque yo ya tenía el trabajo, la experiencia anterior de Bailarinas, donde ella lo que me trajo fue un libro ya armado, en el caso de Bailarinas, y al saber cómo trabajaban ahí me fue mucho más sencillo decirle en este caso, porque cuando me habla de que la consigna va a ser Basura, yo inmediatamente no tengo ni que preguntarle que si va a ser solamente una cuestión temática o si va a ser un eje disparador que va a generar escrituras de distinto tipo, distintos niveles de lectura. Yo es un poco que ya sin conocer a los autores que iban a participar, sabía que Anaí no me iba a traer una colección de cuentos donde siempre la basura fuera solo el desecho, que iba a ser justamente algo bastante parecido a lo que terminó siendo. Perfecto. A mí me parece súper interesante. Hay alguien que se está quejando de que yo no contesté la pregunta que les hice a ustedes. Ya lo sé. Ya lo sé. A ver, voy a aprovechar de contestar dos preguntas. Que también Adriana había preguntado si además de la consigna que era basura, había otra pauta para seguir. Yo, seguramente ustedes ya lo saben, pero voy a hacer el resumen mientras cuento lo mío. A ver, cuando Anaí me dijo, creo que la primera que se enteró de que Anaí iba a hacer esta antología fui yo, porque somos muy amigas y ella siempre me termina contando estos proyectos que se le ocurren. Y bueno, después que había terminado la antología de bailarinas, que ya tenía más o menos su recorrido, un día me agarra y me dice, se me ocurrió este tema. ¿Por qué? Y me contó lo que dice el prólogo del libro, que estaba con la hija, y se cruzó, la hija empezó a deletrear la palabra basura, y la iba deletreando, y entonces ella se quedó pensando, se quedó como con el tema, y dijo, bueno, algo tengo que hacer con esto. Y entonces me dijo, ¿querés escribir algo sobre basura? Y a mí me pasa un poco como a Javier, que ya conociendo la experiencia anterior, que me había pasado exactamente lo mismo que voy a decir ahora, dije, bueno, voy a volver a tirarme a la pileta, que sé que no la voy a pasar muy bien, pero me voy a tirar a la pileta, porque sé cómo trabajan ahí y sé que acá va a salir algo que va a estar bueno. ¿Y a qué voy? A mí cuando me dicen, escribe sobre el tema la vaca, es como si me dijeran, no escribas. O sea, me anulo totalmente, pero anulada esa, no puedo. Es como que me ponen un bloque y me dicen, no escribas más. Entonces, cuando la primera vez que Anaí me ofreció publicar escribir un cuento para bailarinas, me pasó eso, pero fue una cosa incluso corporal. O sea, no podía escribir. Y yo se me había ocurrido una idea y empecé y esto no sirve y me sentí incómoda y yo no sé por qué me metí en este problema, por qué me pongo a escribir, porque para mí el escritor, o sea, o por lo menos en mi experiencia, o sea, yo escribo sobre lo que me convoca, sobre lo que en algún momento tengo ganas de escribir y un poco me parece que es lo que te pasaba a ti, Martín, en el sentido de que por ahí tienes algo y bueno, veo cómo lo amaso de manera que entre dentro de este tema. Veo que el jugo le saco.
Finalmente, bueno, Bailarina escribió otro cuento por otras circunstancias, pero en este caso, como ya sabía de esa experiencia y dije, no me puede volver a pasar lo mismo, lo que hice fue empezar a madurar la idea antes de sentarme. Y a mí se me había ocurrido, de hecho, cuando ella me habló de basura, a mí enseguida se me vino a la cabeza un cuento que tengo yo pendiente por escribir hace un montón, y dije, este cuento puede entrar, así un poco como esto que decía Martín. ¿A este cuento? Puede ser. Entonces empecé a darle vuelta, darle vuelta, darle vuelta. El cuento era sobre una persona que acumula basura, acumula objetos electrónicos, y a través de esos objetos electrónicos puede reconstruir identidades, ¿no? Pero es una idea que me viene dando hace muchos años vueltas a la cabeza y no he terminado yo de bajar a la escritura. Este hombre vive solo con la madre y bueno, algo le pasa, ¿no? Hay un conflicto ahí con la madre y la basura y qué sé yo qué. La cuestión es que yo al final deseché esa idea porque no hubo modo de entrarle. Y en el medio que estaba escribiendo eso, que empecé a escribir y que un poco lo trataba, bueno, borraba, iba para atrás, iba para adelante, no iba para ningún lado, empecé a madurar la idea de este otro cuento, que es el cuento que finalmente escribí, porque ¿qué pasa? La otra parte de la moneda es que Anaí, cuando nos da la consigna, da otra consigna que es un problema para mí, que es, tiene que tener cierta cantidad de páginas, contestando a qué otra pauta tenía que tener. No recuerdo si dijo más de 10 páginas, 12 páginas, no sé si eran 20, yo sé que tenía que ser muchas, muchas páginas. Y yo me acuerdo que cuando me dijo eso, dije, ay Dios, yo escribo cuentos breves, pero no porque quiera, porque no me salen de otra manera. O sea, yo los empiezo a escribir y sale lo que sale, y por lo general son cuentos 6, yo creo que como mucho 7 páginas. De hecho, el cuento de Bailarinas es el más corto del libro, porque no hubo manera de que fuese más largo, o sea, era esto, y ya está. Entonces cuando ella me dice, tiene que ser largo, y tiene que ser sobre basura, era doble. la lápida era doble. Y yo dije, bueno, ¿y ahora qué hago? Y me pasó algo muy interesante con ese cuento en particular. Yo tenía la situación en la cabeza, tenía la consigna de la basura, y yo desde que arranqué, cuando obtuve la consigna, lo que a mí me molestó, y por eso creo que no terminé escribiendo ese primer cuento, es que yo no quería trabajar la basura, yo no quería que fueran objetos, a lo que yo me refiriera como basura. O sea, me puse terca y dije, no, ¿por qué tengo que ser literal con la basura? ¿Por qué no me puedo ir por la tangente? Entonces, de tanto darle vuelta, terminó cayéndome la idea de esta mujer que está en esta situación, en esta posibilidad de realizar un ménage à trois, y por qué pasa en ella. Y imagínense, o sea, yo empecé y no sabía para dónde iba, les digo sinceramente, cosas que por lo general no hago, pero yo empecé con mi escena, mi primera escena era esta chica subiéndose a esa camioneta. Para los que no lo saben, es una chica que se sube a una camioneta y va de Caracas a un lugar en Venezuela que se llama Chichirivichi de la Costa, que encima tuve que hacer memoria, porque yo hace 15 años que vivo acá y ni me acordaba de los tiempos, o sea, digo, a ver, lo busqué en Google Maps, hice la ruta, a ver cuánto tiempo se tarda, tuve que preparar todo eso. Y se va con una pareja porque van a tener una experiencia sexual. Y ella en el camino le pasan un montón de cosas que termina diciendo, no, esto no lo voy a hacer. Pero mi idea en principio era mostrar qué pasaba. O sea, mi idea en principio era mostrar la situación y mostrar la experiencia y todo eso, y yo me iba a inventar y dije, a ver, ¿qué hago acá? Yo le digo a Anaí, no sé por qué, pero los cuentos que escribo cuando Anaí me pone una consigna son cuentos eróticos, no sé por qué, siempre me voy por ese lado. Entonces, claro, al final, cuando llegué a un punto del cuento, que lo tenía más o menos esbozado, el esqueleto, y dije, no, y yo no sé si a ustedes les pasa, chicos, pero a mí a veces me pasa que, no digo que los personajes me hablen, pero me habla la estructura del cuento. Entonces yo voy escribiendo y a medida que voy escribiendo es como que de alguna manera llego hasta un punto que digo, esto termina acá.
no puedo seguir más, de acá no puedo tirar más, esto tiene que terminar acá. Y fue lo que me pasó con este cuento, cuando llegué, yo iba avanzando en la escritura, y a medida que iba avanzando iba construyendo las escenas, lo que le pasaba al personaje, inclusive las referencias a esa basura a la que yo quería hacer referencia, también fueron surgiendo poco a poco, y cuando este trío llega al lugar, y yo veo que están en la ciudad de noche, yo me imaginaba la luna, todas las cosas que describo en el cuento, me las imaginaba, porque además soy hija de un venezolano de la costa prácticamente, así que todas esas imágenes me las acuerdo, y dije, no, esto tiene que terminar acá, no puedo seguir escribiendo más. Pero para mí funcionó muy bien, porque vos vas elaborando una tensión que crece entre el deseo y el rechazo, porque Exacto. por un lado hay un deseo fuerte y también hay un rechazo que se va generando. Y no tiene sentido después seguir a la realización de ese trío, porque ya sería de cierta manera pinchar el globo de esa tensión que creaste. Claro. Ya no tiene sentido. Exacto. Aparte de que es muy difícil, ¿no? Además, creo escribir que bien. Sí, algo que quiero retomar que dijo Martín, ¿no? Esa tensión entre el deseo y el rechazo, que como contaba Maumi hace un rato, es como que a lo largo del viaje se va dosificando de distintas maneras esto, ¿no? Y hay un momento, por lo menos yo como lectora, viste que todo texto se completa con la lectura de cada quien, ¿no? Sí, totalmente. Yo en un momento lo que siento es que a esta persona, digo, más allá del deseo que estaba manifiesto, que es lo que la mueve inicialmente, es como que va creciendo su caer en la cuenta, su darse cuenta de que ella estaba, que estaba siendo engañada, que no era un verdadero trío, que ella estaba en un lugar de desecho, en un lugar de juguete de otros, en un lugar, y cuando acepta o reconoce ese lugar que ella finalmente entonces rechaza, y creo que hay un salto ahí por elevación de cierto amor propio, de cierto, ¿no? De decir, bueno, no era esto a lo que vine, ¿no? Porque de algún modo ahí se juega una traición también de parte de la amiga, ¿no? Porque la amiga le presentaba como que, bueno, que era un amigo más, no quiero terminar de spoilear, pero yo me fui Tienen que leer pero bueno, viste, a veces, pero bueno, nada, digo, se juega, y está muy bien jugado todo esto, que son todos esos sentimientos humanos, ¿no? Que van y vienen, y como estas ambigüedades, estas ambivalencias, darle rienda a un deseo incluso por parte de la amiga hasta que muestra el error, ¿no? La hilacha de decir no, no es bien como te lo había pintado inicialmente, yo tengo un vínculo con él, ¿no? Digo, es como, bueno, nada, me pareció muy bien jugado eso y coincido con Martín en que no era para digo, claro, que ahí se jugaba todo el juego, en el mientras tanto, en el recorrido, ¿no? En esa tensión narrativa misma. Exacto. De hecho, digamos, cuento todas estas cosas porque muchas veces, digamos, no se conoce ese lado B de cuando nos sentamos a escribir algo y cada quien tiene sus propios procesos. Pero en mi caso, a mí me suele pasar, a mí me fascina, o sea, es una de las cosas que más me gusta hacer es escribir cuentos. Y yo tengo una metodología particular para escribir, que me da mucha risa porque cuando hacía taller con Alejandra siempre me decía, pero esto no tiene mucha sustancia. Y digo, bueno, porque la sustancia se la voy a poner después. Porque yo soy ingeniera, entonces claro, Martín seguramente lo va a entender mejor. Pero yo soy ingeniera y para mí yo tengo que elaborar primero una estructura básica donde pongo todos los hechos y después sobre esa estructura empiezo a ponerle lo que yo les digo carne y sangre al cuento. Y entonces, por eso, cuando Anaí me pide el cuento, yo le digo, ya lo terminé, le terminé la primera pasada, que es esa estructura básica, cuando me di cuenta que no tenía sentido esto mismo que dicen ustedes, o sea, ya se creó toda la tensión, ¿para qué voy a contar si de verdad tiene o no tiene? O sea, no. Ahí dije, no, esto llega hasta acá. No tiene sentido. Si me permitís, Maumi, hay una pregunta que veo acá que escribió María Inés, sí, que dice, no sé si la pregunta era para vos,
sobre, bueno, un devenir de sucesos que fueron surgiendo. ¿No tenías un boceto, fue de un devenir de sucesos? A ver, esto sería una buena pregunta para que contestemos los tres, te digo, porque es esto que les digo, o sea, muchas de las personas que están acá con nosotros en este encuentro, que son parte del Club de Lectura, también forman parte, o sea, el club es un club de lectura y escritura, tenemos también talleres de escritura dentro de lo que estamos haciendo, de hecho yo coordino una clínica de narrativa, y es interesante que por ahí conozcan esa trastienda de cómo hacemos algunos, cómo hacen los otros. Yo puedo hablar por lo que hago yo. Yo no tenía un boceto, y originalmente el cuento no lo tenía. Ay, ya apareció Javier otra vez, pensé que te nos habías ido, Javier. Yo no tenía un boceto. De hecho, yo suelo tener una idea, un poco a lo que dice Mariana. Tengo una imagen y tiro de esa imagen. Pero a medida que voy escribiendo, sí más o menos sé para dónde quiero llegar, sé de qué es lo que quiero indagar en el cuento. Y a medida que voy escribiendo, eso se va construyendo. Cuando digo que hago una primera pasada es porque hago esa base donde están todos los elementos que yo necesito que estén en el cuento a nivel estructural de la historia, para luego retroceder y empezar a darle carnadura a los lugares donde yo necesito que haya carnadura para que ese conflicto que yo quiero contar sobresalga. Es más o menos lo que yo hago. Entonces, sí, en mi caso, este cuento se fue construyendo poco a poco. Yo avancé mucho, en contra de todo pronóstico, la verdad que no hice mucho este trabajo que les digo de carnadura, porque prácticamente a medida que lo fui escribiendo, le fui dando los lugares donde creí que tenía que darle un poco más de profundidad, se la di. Y por ejemplo, el personaje, que no quiero spoiler, pero hay un personaje extra, que es como un personaje en el que esta chica piensa. Ese personaje lo terminé de construir después de que terminé la primera pasada del cuento. Que dije, hace falta algo acá para darle un poco de profundidad a esta cosa que le pasa a ella. Pero no sé si contesté, espero que sí. ¿Y a ustedes tienen algo? ¿Cómo es tu proceso creativo, Martín? Yo creo que para los cuentos, lo habitual para mí también es empezar con una imagen que de alguna manera te queda pegada ahí en el consciente, en el inconsciente, que sale de alguna parte y empezás a trabajar con eso. Y que no tiene por qué ser una imagen muy especial, puede ser una imagen bastante pedestre, bastante común. Y después se va nutriendo. La pregunta que había hecho María Inés sobre un devenir de sucesos, yo creo que no. Por supuesto que a medida que vas escribiendo pasan cosas y se va creando una trama, pero me parece que no tiene por qué ser lo más importante ni en el cuento ni en una novela, ¿no? El devenir de sucesos. Está bien que tienen que pasar cosas. Yo la diferencia que tengo un poco mental entre lo que para mí es un cuento y una novela es como que para un cuento me imagino que entro por un pasillo y veo la puerta al otro lado y tengo que llegar a la puerta que está del otro lado, y yo sé que hay puertas a los costados, pero no me puedo distraer con esas puertas. Si quiero que el cuento llegue bien a donde tiene que llegar, tengo que apuntarle a esa puerta al final del pasillo y no distraerme. Mientras que en la novela lo lindo es distraerte con las otras puertas y tener mucho más lugar a la digresión. Pero en el cuento tenés que tener cuidado, porque si saltás de un evento en un evento, te podés ir, podés cerrarle a esa puerta que tiene que ir al fondo, ¿no? Que está al fondo del pasillo. Yo una vez me sentí muy identificado con esto que le digo, de que empezás con una imagen que puede ser sencilla. Hay un libro de Roald Dahl, que creo que es uno de los más conocidos, ahora no me acuerdo cuál es, pero al final de todos los cuentos, el mismo Roald Dahl dice, pegó como unas notas, es una edición en castellano, y pegó como las notas que él tomaba, como si fuera una libreta, la típica Moleskine que capaz que todos tenemos,
y te pone la nota de 2, 3 renglones que fueron después el inicio o de un cuento o de una novela de Roald Dahl, y vos los lees y decís, esto no es nada. Acá no hay un cuento o una novela. Un chico entra a una fábrica de chocolate y conoce al dueño, que es un excéntrico. Y vos no te imaginás que eso es Charlie y la fábrica de chocolate. Y todo empezó capaz con esa nota de 2 renglones. Claro. Pero bueno, después todo el trabajo que hay ahí es enorme. Yo creo, esto que les digo de la puerta del principio y del final para el cuento, creo mucho en la corrección. Yo creo que hasta que vos empezás con esa idea, pero que hasta que la corregís y la trabajás, no te das cuenta de realmente qué era lo que te animaba a escribir, qué era lo que te impulsaba a escribir. Como que hay un proceso de análisis propio y vas llegando ahí gracias a la corrección y al trabajo. Otra gente lo hace distinto, pero para mí ese es el proceso. ¿Y vos, Mariana? Sí, lo estaba escuchando atentamente, bueno, a Martín. Qué loco, ¿no? Porque yo creo que cada uno de nosotros tiene su propia forma, su propia manera. Yo no tuviera que tal vez hacer como 2 grandes grupos, como 2 grandes ramas. Yo lo que escuché, así hablando mucho con colegas y demás, en general, tenés como muchos los que a la manera de lo que decía Quiroga en el decálogo del perfecto cuentista, ¿no? No empieces a escribir sin saber desde la primera línea hacia dónde vas, ¿no? Entonces hay un conjunto tal vez de colegas que normalmente hablas con ellos, les preguntás por su proceso creativo y te dicen, no, yo tengo que saber tener la luz al final del túnel, pero tengo que saber... Y en mi caso, yo intenté escribir de esa manera, pero digo, qué maravilla sería liberarme de toda la angustia de la incertidumbre de la escritura. Para mí la escritura es un proceso de descubrimiento, de hilachas, nunca sé a dónde corno voy, no sé si voy a llegar a alguna parte o no, no tengo la menor idea. Es como si fuera con fosforito prendiendo y mirando el próximo pasito, ¿no? Y como armando escena sobre escena, y de golpe el final sucede, o de golpe el final no sucede y uno tira a la basura ese trabajo, porque no llega a ninguna parte, o no lleva a ninguna parte, ¿no? Pero creo que, como decía Borges, ¿no? La creación poética es misteriosa, reducirla a una serie de operaciones del intelecto no es verosímil, es decir, ¿qué es lo que hace que un proceso funcione para unos y no para otros? Yo cuando las veces que por ir a talleres que por ahí te decían, no, te conviene saber y entonces conocer y anotar y hacer una esquela y conocer a tu personaje y saber a dónde vas y la escena principal y la otra. Y yo las veces que hice eso me salió composición tema La Vaca, el embole que me comí escribiendo era algo insostenible. Entonces, en mi caso, si yo no descubro en mi propio proceso de escritura, un poco lo que decía Martín recién, a veces te interpela, yo parto de algo que me interpeló, ¿no? Una escena, algo que leí, algo que escuché, a veces caminé una frase, algo, no importa qué, y voy tirando del hilo. Y sea novela o cuento, esa es mi manera de escritura. Es decir, Abelardo Castillo, en sus mínimas para un escritor, él decía, porque hay todo un debate, ¿no?, sobre si el escritor sabe o no sabe sobre aquello que está escribiendo, ¿no? Entonces, yo lo que sé, un poco que creo que salió acá, es que algo me interpeló. A veces no sé muy bien qué, pero sé que es algo lo suficientemente fuerte, porque cuando me siento a escribir es porque eso me quedó reverberando en la cabeza. Un día, 2, 7, un mes, un año, no importa. Hay momentos... Tenés que hacer algo con eso. ¿No? Y tengo que hacer algo con eso. Entonces voy tirando del hilo a ver, y un poco como que el proceso es ver qué cosa me interpeló de eso que me obligó a sentarme a escribir, digamos. Y eso después, bueno, es todo un proceso de descubrimiento para mí, que como digo, puede llegar o no a buen puerto. Yo lo único que aprendí escribiendo es que de lo que más se trata es de aprender a sostener la incertidumbre, porque es muy angustiante, si no, en el caso de cuando uno se sienta a escribir sin tener la más pálida idea hacia dónde va, ¿no? Solo tirando y viendo para dónde va y qué puerta abro, ¿no? Coincidiendo con Martín en que cuando te dice un cuento, evitas la digresión a veces, pero estás tirando del hilo. Y Castillo, un poco poniendo en tela de juicio, un poco como quizás más en la línea de Quiroga, ¿no? Poniendo en cuestión
esto de que el escritor no sabe, y esta gente como yo, Marta, que decimos, no sé, voy viendo, ¿no? Como descreyendo de eso, en un momento dice, bueno, en una novela por ahí le podés creer al escritor que no sepa mucho hasta la página 150, si después de la página 150 no sabe, es un tonto, ¿no? Ahora, en el fondo, si uno piensa que uno en tanto escritor trabaja, digamos, que somos sujetos del inconsciente, no es irrazonable pensar que a lo mejor lo sabemos en alguna parte, pero no sabemos que lo sabemos. Entonces, de todas maneras, en el plano consciente, en el plano de la escritura, lo que estás haciendo es dejándote explorar, ¿no? Es como, a veces yo lo tomo casi como abrirle la puerta o la ventana a un fantasma que tengo, un fantasma mío, y convidarle un café y conversar un poco con él, como que la escritura a veces para mí es una conversación con fantasmas de uno, con cosas que a uno le interpelan a uno, cuento, traspuesto, en personajes, en escenas, por supuesto, desde una construcción literaria, ficcional, pero donde siempre hay un sustrato, ¿no? que uno se deja decir, que uno es hablado. Digo, estamos completamente determinados por el lenguaje. Fuera del lenguaje no podemos ni siquiera pensar. Por lo tanto, ese juego, esa transposición, tenemos que hacerla al momento de escribir, ¿no? Y creo que nadie escribe sobre lo que no conoce, por otra parte, ¿no? Es decir, estamos todo el tiempo escribiendo sobre algo que nos interpeló por alguna razón, qué sé yo, pero son procesos muy singulares y es muy divertido hablar de procesos de escritura con colegas y viendo cómo hace cada uno. Claro. No sé si les pasó a ustedes, pero yo digo, en este proceso de buscar la puerta, sí, parece algo arquitectónico, ¿no? Más que literario. No sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasó que esa puerta no la encontré durante más de 10 años. Claro. Tengo un cuento que empieza y yo sé que estoy yendo en busca de esa puerta y de repente pensé, acá se termina y durante 10 años, literalmente, sin exagerar, no estoy conforme. Y ese cuento siempre vuelve a la mesa de trabajo y siempre está diciendo, no, esto así no camina, no funciona. Totalmente. Y lo seguí trabajando. A mí me pasa exactamente lo mismo. Hay un montón de cuentos que... A ver, podemos hablar un poco de los finales, ¿no? De qué nos pasa con los finales. ¿Qué es un final? ¿Qué es un final literario, ¿no? De una novela o de un cuento? Sí. Yo, en mi experiencia personal, pero es como algo casi mágico, un poco volviendo a la cita de Borges, ¿no? Creo que los mejores finales son los finales que nos suceden. Un poco lo que vos contabas, Momi, que hay un momento donde la pulsión de escritura se detiene. Y normalmente cuando la pulsión de escritura se detiene es porque lo que uno pretendía decir, poco o mucho, fue dicho. Después uno puede estar más conforme o menos con lo que salió, pero muchas veces cuando uno no puede continuar es porque ya no hay más que decir al respecto, ¿no es cierto? Exacto. Los finales ocurren, podríamos decir, en un punto. Y esos finales me parecen generalmente muchísimo más simbólicos, profundos, efectivos para el cuento, para el texto, que aquellos que uno procura como el chimpún, no la cosa redonda. Cuentos, como decía Marguerite Duras, que ella decía que hay mucha escritura correcta, ¿no? Escritura que es literalmente correcta, digo, pero que a lo mejor no está hablando de lo profundo de la vida, ¿no? No hay algo que sea profundamente conmovedor en eso. Son cuentos redonditos, correctos, pero que no dicen, que no terminan de decir algo, ¿no? Y por el contrario, creo que cuando el final nos sorprende y de golpe es como que eso que veníamos como tirando del hilo y viendo qué era lo que queríamos decir de qué, y de golpe hay finales que se imponen y nos dicen algo, ¿no? Nos descubrimos diciendo lo que queríamos decir, que no sabíamos qué era exactamente. Y esos son finales que realmente funcionan muy bien. Y a tono con esto, un poco... Cortázar decía que cuando en un cuento uno encuentra un elemento que tiene carácter de símbolo, ¿no? Que permite irradiar sentidos, esos cuentos son mucho más profundos, mucho más simbólicos, dicen mucho más porque habilitan un montón de lecturas. Y esas son pequeñas cosas que suceden o no suceden, como decía Martín recién, porque nos sentamos a trabajar con el lenguaje, ¿no? Porque porque estamos habilitando en ese trabajo que algo suceda en el territorio de la escritura, ¿no? Que algo nos deslumbre, que algo nos sorprenda. Si no estamos sentados escribiendo, eso no va a suceder. Y que escribamos y trabajemos tampoco significa que vaya a suceder, pero por lo menos es como abrir la puerta, lo que vos decías, ¿no? Abrir una puerta y por lo menos permitir que eso suceda. Sí.
A mí me pasa, digamos, esto que estabas diciendo, Mariana, es interesante porque dentro del club de lectura hemos estado leyendo muchos libros de cuentos, ya tenemos casi 2 años, me parece, ya leyendo cuentos, porque mi idea con el club de lectura era leer cuentos que pudiésemos poner uno en la biblioteca de cuentos, y queremos que esa biblioteca siga creciendo con más cuentos. La cuestión es que algunos de los lectoras o de los lectores decían, bueno, pero con algunos finales, y hablando de finales, por eso lo traigo a colación, como que final abierto, pero como que el cuento podía seguir, ¿viste? O sea, hay como una queja recurrente de que ¿por qué terminó ahí y no siguieron escribiendo? ¿O porque ese cuento no es una novela? O porque... Entonces yo siempre, por lo general, aplico esto que decís vos. O sea, llega un momento donde el cuento, quien lo escribe, es hasta ahí, no hay manera de continuar. Y yo siempre suelo decir, por lo general, es que como que yo tengo la sensación de que cuando escribimos un cuento es como que abrimos esa puerta, un poco lo que mencionaba Martín, abrimos esa puerta y espiamos a esos personajes. Y llega un momento donde vos simplemente vuelves a entornar la puerta y lo dejas haciendo su vida. Sí. Para mí es esa la sensación cuando escribo. Entonces, yo no puedo forzar a seguir escribiendo más allá de esa situación, que como bien decía Mariana, llega un momento que es lo que vos querías contar, donde cierra el significado, que mencionaba Flannery O'Connor en su ensayo sobre cómo se escriben cuentos, que yo me lo agarré porque para mí es esa, o sea, no digo que son consejos, todos tenemos una idea de cómo se escriben, etcétera, pero para mí el planteo que hace ella de esta cuestión de tienes un montón de eventos, un poco también esto que decías que lo planteaba Cortázar, con respecto a los símbolos, sí. Y entonces vos vas creando, a medida que vas escribiendo, vas incorporando elementos que son simbólicos para la historia. Y cuando al final vos logras que todos esos símbolos que vos fuiste tirando, porque yo siempre digo que son piolines, que vos tiras un piolín y después lo tienes que traer de vuelta. Cuando vos logras que todos esos piolines ya los trajiste de vuelta, ya está, el cuento, a mi modo de ver, ya cerró. Por eso digo que muchas veces, y a mí me encanta cuando me pasa, te juro que de verdad me encanta, cuando me pasa que yo digo, escribe y digo, acá llegué, sí, esto termina acá. Me parece fantástico, maravilloso, ay, qué bueno, ya tengo el final. No me pasa todo el tiempo, obvio, pero cuando me pasa lo agradezco, porque tengo la sensación de que logré el objetivo, logré lo que quería contar con esa historia. No sé si alguien más... Todos conocemos, yo creo, esa sensación de alivio. Sí, es tremenda. ¿No? Y también es una sensación de alivio. Sí, llegué hasta acá, es maravilloso. Hay un buen... Sí. Después corregís. No, después corregís, obviamente. Sí, pero tenés el alivio. Sí, igual sobre la noción del final y sobre estas cuestiones, yo creo que también, a ver, Bolaño, ¿no? Bolaño decía que la literatura es como una pelea entre los samuráis, ¿no? Y decía, el samurái no pelea contra otro samurái, pelea contra un monstruo. Sabe de antemano que será derrotado. Entonces, saber que será derrotado y salir a pelear, de todas formas, eso es la literatura, ¿no? Digo, incluso si uno piensa en lo que habíamos dicho de los finales, ¿no? Retomando esto desde Barthes, por ejemplo, cuando Barthes dice que hay como una escritura que es como una línea filológica, ¿no? De escritores, donde yo leo, ¿por qué escribo? Bueno, escribo porque leo, ¿no? Él habla de la relación nupcial que hay entre escritura y lectura, o mejor dicho, entre lectura y escritura. Entonces, escribo porque leo. ¿Por qué escribo? Porque eso que leí y que me interpeló no está completo. ¿Pero por qué no está completo? No está completo porque no lo escribí yo. Entonces me interpela, pero yo necesito tomar ese hilo y seguir y escribir algo más de esto. Yo voy a llevar ese hilo hasta donde yo pueda. Y alguien va a leer, ¿no? Y lo va a interpelar tal vez, con suerte, y va a decir, pero esto no está todo dicho, porque voy a tener algo más yo que decir, porque por eso la escritura de cada uno de nosotros es como una huella digital.
es porque, digamos, fuimos interpelados, tomamos la posta, escribimos algo hasta donde podemos, hasta donde somos derrotados, hasta donde no podemos más. Y entonces otro lo toma, ¿no? Y es un poco eso lo que hace que la escritura siga, porque, a ver, si todo pudiera ser dicho, si existiera el final que todo lo dice, si existiera lo terminado, no habría más escritura. Es decir, seguimos escribiendo porque hay un resto que no se deja de escribir, fíjate, ¿no? ahí estás diciendo algo que es clave cuando escribís, clave en un buen cuento. Tenés lo que decís y lo que no dijiste. Claro. Tenés toda esa segunda historia que va por debajo y que no contaste. Claro. Yo creo que uno de los males que probablemente nos haya dejado la pandemia es que ahora pensamos que todo, ¿viste? Por tanto Netflix, el menor cuento o la menor historia necesita 7 temporadas más o menos para ser contado, que es una mentira enorme. Vos te das cuenta que en cualquier serie que tiene 7 temporadas probablemente hay 4 que son absolutamente innecesarias. Ya estaba todo dicho. Claro. Porque aparte, si no es partir de la omnipotencia de que todo puede ser dicho, ¿no? Es como casi la... casi como una exigencia, en algún momento voy a terminar de decirlo y no voy a terminar. Una exigencia periodística, ¿no? Hay una exigencia periodística, pero quiero saber qué fue de la vida de ese personaje que pasó en un momento y quiero crear un spin-off o una secuela a partir de... No. Déjenlos vivir tranquilos. Déjenlo en paz. Porque además, Martín, esto que vos decís, hay algo, no sé, a mí me pasa por lo menos como lectora, ¿no? Que es ese equilibrio justo, cuando yo me deslumbro con algo, que lo que encuentro es un equilibrio justo entre lo dicho y lo no dicho, ¿no? Borges mismo decía, es tan de inhábiles decir una cosa de menos, dejar al lector como patinando, ¿no? Como decirla de más, ¿no? Porque caes en lo explicativo. Ese equilibrio entre lo dicho y lo no dicho es lo que muchas veces hace que funcione una pieza literaria, ¿no? Y que funcione muchas veces del modo que irradie en más sentidos posible, porque está dicho lo necesario para contar la historia y no dicho lo necesario para que cada lector la pueda completar, ¿no? La pueda completar, es correcto. Escúchenme una cosa, creo que estamos muy sobre la hora. Yo estoy fascinada. Si es por mí, nos quedamos acá charlando más tiempo. Pero estamos sobre la hora y me gustaría, si alguien tiene alguna pregunta, que quiera abrir el micrófono o... Sí, mientras lo van pensando, aprovechando que justo a Javier se le cayó la conexión y volvió, que lo habían felicitado por el nombre de la editorial también. Sí. Cierto, Javier. Agradecían, les parecía muy gracias. interesante la propuesta de la editorial. Esa había sido, creo que Gloria y otra persona más. Disculpen si me olvido, pero muchas felicitaciones por el proyecto. Y ahí Alicia dejó también un comentario también de lo difícil de terminar una obra, digamos, hace una analogía con Leonardo y su Gioconda. También. Claro. Si alguien quiere abrir el micrófono, me levanta la mano. Tenemos unos minutitos antes de cerrar. Voy a pasar un chivo. Los que tengan ganas de conocer más de la editorial Desde la Gente, está la página web. Lucía, cuando puedas la puedes buscar, porfa, y se las pones a los chicos ahí en el chat. Sí, la compartimos. Ok. Ahí ellos se pueden conseguir las antologías. No solamente esta antología de basura, está la otra antología bailarinas. Creo que tienen un libro. Javier, si querés contarnos un poco cuáles son los últimos títulos que tienen, porque sé que tienen unos nuevos. De antologías de cuento, creo que habían algunos. Sí, las antologías nuevas es uno que justo dije, el tipo de antología que estamos tratando de continuar, pero esta salió muy bien ligado a la literatura del Nordeste. Entonces son dos volúmenes de cuentos y poemas del Nordeste argentino. Esas son las últimas, y otra antología de crónicas, no son cuentos, sino relatos alrededor de los bandidos rurales. Mira qué interesante esa. Mira, esto me interesa. Y lo interesante también que me gusta en realidad los libros que ahora están en imprenta, que todavía no salieron, pero que van a salir dentro de poco. Uno es una reedición de un libro de Luisa Valenzuela, que se llama Cuentos de Hades, que es como una relectura de los cuentos infantiles en una clave feminista. Y por otro lado, que se editó hace varios años ya, como sección dentro de otro libro, y ahora nosotros tomamos esa sección acompañada de una serie de artículos críticos para
Sobre todo también a veces pensando en el uso pedagógico, ¿no? De algunos libros como que puedan ser usados en institutos o en colegios secundarios también para debatir algunos temas. Y el otro es una novela de Sebastián Greenberg que también formó parte de Bailarinas, que bueno, es una novela que se llama La Guerra de los Secadores, pero bueno, no me quiero extender ya demasiado en descripciones. Ya lo van a encontrar ahí. Bueno, ya nos tienen que pasar la información, entonces cuando tengan los libros, Javier, te pido, me pasen información, así lo podemos compartir también desde acá, desde la fundación. A ver si tenemos alguna otra cosa por acá. Bueno, no hay muchas preguntas más. Yo quería, Mariana, vos das talleres. Si querés contarle un poco a la gente tus talleres, porque me parece que aprovechemos el espacio. Sí, estoy, en realidad, Maumi, por cuestiones de horario de este año, este año y medio tan raro, año y pico ya que llevamos tan raro, ¿no? Desde este año no estoy dando talleres grupales, sino que estoy haciendo talleres individuales. Estoy trabajando porque me permite una cierta libertad horaria de ir pactando con cada uno y de ir trabajando materiales y demás, ¿no? A veces ¿Y cómo se pueden contactar con vos si es que tienes espacio ahora? Porque, viste, a veces estamos como saturados, no sé si estás recibiendo nuevos alumnos. Muy poquito, porque estoy bastante tapada, pero por el mismo Facebook o bueno, mi mail es mi nombre, @gmail.com, así que... Bueno, chicos, facilísimo, se las pusimos re fácil. marianatrabasio@gmail.com, listo. Y si le quieren mandar felicitaciones a Mariana también, y si consiguen el libro y los leen, los cuentos, también mándenle sus comentarios. A mí me encanta que me escriban y me digan qué les pareció el cuento, eso me parece una devolución, porque no es muy común que vos obtengas devoluciones de quien te lee. He tenido algunas experiencias lindas en ese sentido, pero no es muy común. Bueno, ahí Lucía les dejó el Instagram de Mariana. Martín, ¿vos dictas talleres? ¿Alguna actividad que quieras compartir con el grupo? Contanos. No, talleres, la verdad no. Estás. No, Nada. nunca dicté. ¿Qué tenés nuevo? ¿Tenés pensado publicar algo nuevo? ¿Estás promoviendo alguno de los libros? ¿O estás mirá, en una tranqui? Tengo ahí un libro de cuentos más o menos listo y trabajando una novela de hace rato, pero no soy uno de esos, no soy un escritor prolífico y... ¿Y tenés editorial ya para los cuentos? No tengo. Bueno, Javier, ahí tenés un candidato, un buen candidato, te dejo la idea. No sé, viste que alguna gente puede hablar mucho de muchas cosas y hay otros que tenemos que explayarnos solamente cuando sentimos que hay algo que no lo podés dejar de decir. Entonces, está muy bien. Bueno, me parece muy bien. Bueno, yo estoy como loca, les digo sinceramente, porque con todas las actividades que estamos haciendo con la fundación, la verdad que tengo poco o ningún tiempo para asesorías ni talleres. Tengo poca gente con la que estoy trabajando, pero sí dicto talleres de narrativa. Y ahora lo que sí tenemos, que me parece que es interesante para quienes quieran aprovechar, es todos los meses yo estoy dictando una clínica de narrativa que son la primera quincena del mes y la última quincena del mes a través de la fundación. Es gratuita para los socios y las socias, y los que estén fuera, los que sean parte del club de lectura son 300 pesos y los que no formen parte del club de lectura son 500 pesos el arancel. Cualquiera que tenga una pregunta que quiera saber nos escribe al info y en lo que podamos les contestamos porque recibimos muchísimos correos. Bueno, estamos justo sobre la hora, chicos. Les agradezco un montón. Si quieren compartir algo con el grupo para cerrar cada uno y así ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Maumi, por la invitación. Más que nada, un gusto estar con todos, un gusto conocerte, Javier, un gusto, Mariana. Hagámoslo de vuelta mañana. Me parece un buenísimo plan. Bueno, después hacemos una charla entonces.
Ok. Yo hago mías las palabras de Martín también. Muchísimas gracias, Maumi, por la invitación. Inmenso placer, Javier, conocerte finalmente. Como decía Martín, aunque sea vernos las caras por este medio que nos está haciendo encontrar desde el inicio de la pandemia, ¿no? Y siempre, Martín, un gusto volver a verte. Y Lo mismo, gracias el a agradecimiento. todos y cada una por la participación y la compañía, que acá los tengo ahí arriba. Un placer, gracias. Dime, Lo mismo, Javier. solo agradecimientos por la invitación y el encanto de haberlos escuchado y haberlas escuchado. Bueno, yo les agradezco mucho a los tres, a Mariana y a los dos chicos. Muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que todos estamos tapados de cosas, pero de verdad que les agradezco mucho que hayan venido bueno, venido, escúchame, Epi, que hayan estado ahí en la pantalla este ratito con todos nosotros. Y bueno, y a todas y todos los que se sumaron hoy, somos más de lo que yo esperaba, la verdad, así que muchísimas gracias por el tiempo. Ya saben que, bueno, estamos disponibles desde la Fundación a través de la página web, a través de las redes sociales. Los que quieran conseguir el libro, tenemos algunos de los ejemplares, pero yo recomiendo también que vayan y lo busquen. Está en la librería, está online, en la librería que le acaba de pasar Lucía, ¿cómo se llama la dirección de correo? Ay, escúchame, el link en el chat. Quien tenga curiosidad, si no, nos escribe y nos pregunta, pero vayan y consigan la antología porque la verdad que es hermosa, nos costó muchísimo trabajo, está buenísima, vayan y búsquenla. Los cuentos son realmente hermosos, todos los cuentos están buenos. Yo los recomiendo todos, la verdad que a mí me pareció una antología impecable, me encantó, no voy a hablar por el mío, pero hablo por el resto de los cuentos. Me pareció que estaban todos buenísimos. Y bueno, nada, no me queda mucho más para aportar, sino el agradecimiento a todos. Y bueno, nos vemos la próxima entonces. Gracias, chicos, por estar ahí. Gracias, Lu, por el aguante. Nos vemos.